Alejandro se despertó con el teléfono vibrando en su mesita de noche. El corazón latiéndole con fuerza al ver el nombre de su prometida en la pantalla. Pero no era ella quien llamaba, era su hermano. Gritando al otro lado de la línea que había encontrado fotos en el móvil de Alejandro. Fotos que lo mostraban besando a un hombre en un bar oscuro de Madrid. En ese instante, el mundo de Alejandro se derrumbó, su compromiso se canceló esa misma mañana. ¿Y su familia? Devota católica de un pueblo en Andalucía. Lo repudió sin piedad. Dejándolo solo en la capital con nada más que una maleta y un secreto que ya no podía ocultar. Alejandro caminaba por las calles empedradas de Malasaña. El barrio bohemio donde había intentado reconstruir su vida después de la universidad. Tenía 25 años. Un trabajo precario como programador en una startup. Y una culpa que lo carcomía por dentro. ¿Cómo había llegado a esto? Todo empezó hace 6 meses. En una fiesta de amigos donde conoció a Miguel. Un fotógrafo de 28 años con una energía que lo atrajo como un imán. Miguel era todo lo que Alejandro no se permitía ser, abierto. Apasionado por su arte. Y sin miedo a mostrar su orientación sexual en una sociedad que, aunque progresista en las leyes, aún guardaba prejuicios en los rincones más conservadores. Esa noche, después de unas copas, Miguel lo había invitado a su estudio en Chueca. El corazón gay de Madrid. No hubo nada físico al principio, solo conversaciones profundas sobre sueños frustrados y presiones familiares. Alejandro le contó sobre su educación estricta en Sevilla, donde su padre, un agricultor tradicional, esperaba que se casara con Elena, la hija de un vecino, para mantener las apariencias y la herencia familiar. Es lo que se espera de un hombre, le había dicho su padre una y otra vez. Miguel, en cambio, venía de una familia liberal en Barcelona. Pero había pagado su propio precio, un despido en su antiguo trabajo por negarse a ocultar su relación pasada con un compañero. Al día siguiente de la llamada fatídica, Alejandro se encontró con Miguel en una cafetería cerca de la Puerta del Sol. «Lo saben todo», le dijo Alejandro, con la voz temblorosa, mientras removía su café sin mirarlo a los ojos. Miguel extendió la mano sobre la mesa. Pero Alejandro la retiró instintivamente, mirando alrededor por si alguien los veía. «Tenemos que ser cuidadosos», murmuró. Pero Miguel frunció el ceño. ¿Cuidadosos? Ale. Esto es Madrid. No tu pueblo. ¿Vas a dejar que te controlen toda la vida? La tensión entre ellos era palpable, Alejandro sentía el peso de la tradición aplastándolo, mientras Miguel lo empujaba hacia una libertad que aterrorizaba. Esa tarde, Alejandro recibió un mensaje de su madre: «Ven a casa. Hijo, podemos arreglarlo si lo niegas todo». El conflicto interno lo desgarraba. ¿Negar su amor por Miguel para recuperar a su familia? ¿O asumir quién era? ¿Arriesgando el aislamiento total? Decidió viajar a Sevilla ese fin de semana. Solo, para enfrentar la tormenta. En el tren de alta velocidad, revivió recuerdos de su infancia, misas dominicales, fiestas del pueblo donde los chicos como él fingían interés en las chicas para no ser señalados. Llegando a la estación, su hermano lo esperaba con cara de piedra. «Papá quiere hablar contigo». ¿Y Elena? Ella está destrozada. En la casa familiar. Un caserón antiguo con patio andaluz. El ambiente era asfixiante. Su padre, un hombre recio de 50 años, lo miró con ojos llenos de decepción. «Esto es una fase.
Alejandro. Has sido influido por esa ciudad pecaminosa. Vuelve con Elena. Y olvidaremos todo. Su madre lloraba en silencio, aferrada a un rosario. Alejandro sintió la presión como una soga al cuello. No es una fase. Papá. Amo a Miguel. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Su padre se levantó, rojo de ira. Entonces no eres bienvenido aquí. Sal de mi casa. Alejandro regresó a Madrid esa noche, con el corazón hecho trizas. Llamó a Miguel desde el tren, sollozando. Me han echado. Todo por nosotros. Miguel lo esperó en la estación de Atocha, abrazándolo en público por primera vez. Lo siento, Ale. Pero ahora eres libre. ¿Libre? Alejandro no se sentía libre, se sentía perdido. Traicionado por su propia sangre. Esa noche, en el apartamento de Miguel, hablaron hasta el amanecer. Miguel compartió su propia historia, cómo había perdido amigos al salir del armario. Cómo su ex lo había dejado por miedo a las repercusiones sociales. El amor verdadero cuesta. Pero vale la pena, dijo Miguel, besando su frente. Sin embargo, la realidad golpeó pronto. Alejandro perdió su trabajo cuando rumores de su orientación llegaron a la oficina conservadora. No encajas en nuestra cultura empresarial, le dijeron. Desesperado, buscó empleo en bares de Chueca. Pero la discriminación sutil lo acechaba, miradas juzgadoras. Comentarios velados. Miguel, viendo su sufrimiento, le ofreció mudarse juntos. Podemos enfrentar esto como pareja. Alejandro aceptó, pero con reservas. ¿Era esto una decisión correcta? ¿O solo un escape temporal? Los días se convirtieron en semanas de tensión creciente. Alejandro recibía llamadas anónimas de parientes lejanos, urgiéndolo a corregir su camino. Miguel, por su parte, empezó a presionar para que hicieran pública su relación en redes sociales. Es hora de vivir sin máscaras, insistía. Pero Alejandro temía las consecuencias, ¿y si su familia lo desheredaba por completo? ¿Y si perdía más amigos? En una cena con amigos comunes, la discusión estalló. Un amigo de Alejandro, de su pueblo, lo confrontó: estás destruyendo tu vida por una fantasía. Miguel defendió: no es fantasía. Es amor. Alejandro se quedó callado, sintiendo la traición de su silencio. Al final de esa parte de su vida, Alejandro se dio cuenta de que cada decisión tenía un precio. Mudarse con Miguel significaba cortar lazos definitivos con su pasado, pero también abrir la puerta a una autenticidad que anhelaba. Sin embargo, el conflicto no terminaba allí, solo se profundizaba. Como una herida que se infecta con el tiempo. La convivencia con Miguel trajo momentos de alegría fugaz, pero también reveló grietas profundas en su relación. Alejandro, ahora desempleado, pasaba días enteros en el pequeño apartamento de Lavapiés, un barrio multicultural de Madrid, buscando trabajo en línea mientras Miguel salía a capturar fotos para revistas independientes. Necesito espacio, le dijo Alejandro una tarde, sintiendo la asfixia de depender económicamente de su pareja. Miguel, con su optimismo habitual, respondió:
Lo superaremos juntos. He hablado con un amigo, quizás puedas trabajar en su galería. Pero Alejandro rechazó la oferta. Orgulloso. No quiero caridad. La presión familiar no cesaba. Su hermana menor, la única que aún le hablaba en secreto, le envió un vídeo de la boda cancelada de Elena con otro hombre. Mira lo que has causado. Escribió. Alejandro sintió un puñal en el pecho. ¿Había sido egoísta al elegir su felicidad sobre la estabilidad de otros? Esa noche discutió con Miguel. Tal vez debería volver y pedir perdón. Miguel se enfureció. ¿Pedir perdón por ser quien eres? Eso es traicionarte a ti mismo. La pelea escaló. Y Alejandro salió dando un portazo. Vagando por las calles nocturnas de Madrid, donde las luces de neón iluminaban parejas heterosexuales besándose sin temor. Al día siguiente, Alejandro encontró un empleo temporal en una librería de Gran Vía. Allí conoció a Carlos, un compañero de 30 años, casado y con hijos, pero con una empatía que lo desarmó. Carlos escuchaba sus confidencias sin juzgar. La sociedad cambia lento. Pero tú no puedes esperar por ella, le dijo. Alejandro empezó a cuestionar su relación con Miguel. ¿Era amor? ¿O solo una rebelión contra su upbringing? Miguel, notando la distancia, lo confrontó. Estás viendo a alguien más, ¿verdad? Alejandro negó. Pero la semilla de la duda se plantó. Una semana después, ocurrió el primer acto de traición. Miguel, frustrado por la inestabilidad de Alejandro, aceptó un encargo fotográfico en Barcelona por un mes. Necesito aire, le dijo. Pero en realidad huía de la carga emocional. Alejandro se sintió abandonado. Solo en el apartamento. Recibió una visita inesperada, su padre, que había viajado a Madrid para salvarlo. Sentados en un café de Plaza Mayor, el padre suplicó: vuelve. Hijo, tu madre está enferma por esto. Podemos encontrar un terapeuta. Alejandro vaciló, tentado por la promesa de reconciliación. Solo si aceptan a Miguel, respondió. El padre negó con la cabeza: eso es imposible. Elige, familia o pecado. Alejandro eligió no elegir esa noche. Pero el encuentro lo dejó devastado. Llamó a Miguel, quien estaba en una fiesta en Barcelona. Vuelve. Por favor. Miguel cortó: no puedo ser tu salvavidas eterno. La desconexión crecía. Alejandro, en su desesperación, confió en Carlos, quien lo invitó a una cena familiar. Allí, viendo la normalidad heterosexual, sintió envidia. ¿Por qué no puedo tener esto?, pensó. Carlos, percibiendo su turmoil, le dio un consejo ambiguo: a veces sacrificamos por el bien mayor. De vuelta en Madrid, Miguel regresó antes de tiempo, sorprendiendo a Alejandro con flores. Lo siento, Ale. No debí irme. Se reconciliaron. Pero la frágil paz duró poco. Alejandro recibió una carta de desherencia, su familia lo borraba de la herencia familiar. El shock lo impulsó a una decisión impulsiva: propuso a Miguel hacer pública su relación en una exposición de fotos. Mostrémosle al mundo. Miguel aceptó entusiasmado.
organizando un evento en una galería de Chueca. La noche de la exposición fue un torbellino. Fotos de ellos dos. Capturando momentos íntimos pero no explícitos. Adornaban las paredes. Amigos aplaudieron. Pero Alejandro vio a un primo en la multitud. Tomando notas. Al día siguiente. Las redes explotaron, artículos en prensa conservadora lo tildaban de traidor a sus raíces. Su ex jefe lo contactó, no esperes recomendaciones. Miguel. En cambio. Ganó seguidores, eres un icono. Le decían. La desigualdad dolía, Miguel prosperaba mientras Alejandro sufría. En una discusión acalorada. Alejandro acusó, usas nuestra historia para tu carrera. Miguel replicó, tú me pediste esto. La traición mutua se materializó cuando Alejandro, en un momento de ira, contactó a su familia para negar todo, fue un error. Pero el mensaje se filtró. Y Miguel lo descubrió. Me has traicionado. Gritó. Empacando sus cosas. Alejandro suplicó, lo hice por miedo. Miguel se fue. Dejando a Alejandro solo con su culpa. Días después. Alejandro buscó refugio en Carlos, quien reveló su propia lucha, fui como tú una vez. Pero elegí la familia. Eso plantó una semilla de duda moral. ¿Era correcto priorizar el amor sobre todo? Alejandro decidió viajar a Sevilla de nuevo. Esta vez para confrontar. No suplicar. ¿En el tren? Reflexionó sobre el precio pagado, pérdida de trabajo. Familia. ¿Y ahora? Posiblemente. A Miguel. Llegando a Sevilla. Alejandro enfrentó a su familia en la casa ancestral. Su madre, más delgada por el estrés, lo abrazó. Pero su padre mantuvo distancia. He visto las fotos en internet. Has avergonzado a todos. Dijo Alejandro, con voz firme por primera vez. Respondió, ¿avergonzado por amar? Eso es vuestro prejuicio. No mi pecado. Su hermano intervino, piensa en Elena. Su vida arruinada por ti. Alejandro sintió el peso de las consecuencias, Elena había perdido su reputación en el pueblo. Etiquetada como la abandonada. ¿Era el responsable? La discusión escaló a gritos. Su padre citó la Biblia, el hombre no yacerá con varón. Alejandro contraatacó, el amor no es pecado. Es lo que nos hace humanos. Salió de la casa. Pero no antes de que su madre le susurrara, te quiero. Hijo. Pero no puedo ir contra Dios. De regreso en Madrid. Encontró el apartamento vacío, Miguel había mudado sus cosas. Un mensaje, necesito tiempo. Alejandro se hundió en la depresión. Cuestionando cada elección. Buscando consuelo. Se unió a un grupo de apoyo LGBT en un centro comunitario de Madrid. Allí conoció historias similares, hombres rechazados por familias. Perdidos en la burocracia social. Una charla con un terapeuta lo hizo reflexionar, el conflicto no es tuyo solo, es societal. Inspirado. Alejandro empezó a escribir un blog anónimo sobre su experiencia. Ganando seguidores. Pero la exposición trajo amenazas, mensajes homofóbicos. Incluso una piedra en su ventana. Miguel. Meanwhile. Luchaba en Barcelona. Su carrera despegaba. Pero el vacío emocional lo consumía. Contactó a un ex. Buscando cierre.
Pero solo encontró remordimiento. Fui cobarde al dejar a Ale. Pensó. Decidió volver a Madrid para confrontar. Encontró a Alejandro en la librería. Más delgado y con ojeras. Tenemos que hablar. En un parque de retiro. Bajo el sol otoñal. Desahogaron. Miguel admitió, usé nuestra historia para mi ego. Alejandro confesó, traicioné por miedo a perderlo todo. La reconciliación fue tentativa. Decidieron terapia de pareja. Explorando matices éticos, ¿es justo imponer aceptación a familias conservadoras? ¿O es egoísta negar el amor por tradición? Pero el drama se intensificó cuando el blog de Alejandro se viralizó, revelando su identidad. Su familia lo demandó por daño moral. Un caso raro pero posible en España. El juicio inminente los unió. Pero también los dividió. Miguel quería pelear públicamente. Alejandro prefería negociar. En la corte de Madrid. El ambiente era tenso. Su padre testificó, esto destruye nuestra fe. Alejandro. En el estrado. Declaró, mi amor no destruye, vuestros prejuicios sí. El juez. Progresista. Falló a favor, no hay daño en la verdad. Pero la victoria fue pírrica, su familia cortó todo contacto. Miguel celebró, somos libres. Alejandro lloró, he perdido mi raíz. Postjuicio. La relación se tensó más. Miguel recibió una oferta de trabajo en Nueva York, es mi sueño. Alejandro. Atado a Madrid por su nuevo empleo en una ONG LGBT. Se negó a ir. ¿Me dejas de nuevo? Acusó. Miguel replicó, tú elegiste tu familia sobre mí antes. La decisión pendía, sacrificar la carrera por amor. O viceversa. Alejandro optó por dejar ir, ve. Pero sabe que te amo. Miguel partió. Dejando un vacío. Solo. Alejandro se enfocó en activismo. Hablando en eventos sobre discriminación. Conoció a otros. Pero ninguno como Miguel. Meses después. Una carta de su madre, estoy orgullosa. Aunque duela. Un atisbo de esperanza. Pero el precio, aislamiento emocional. Reflexionó sobre las elecciones, cada una traía daño y crecimiento. Alejandro reconstruyó su vida en Madrid. Trabajando en la ONG donde ayudaba a jóvenes LGBT a navegar conflictos familiares. A los 26 años ahora. Sentía una madurez forjada en fuego. Pero las noches eran solitarias, ecos de Miguel lo perseguían. Un día. En una conferencia en Valencia. Lo vio, Miguel. De regreso en España. Presentando un libro de fotos sobre identidades ocultas. Sus miradas se cruzaron. Y el tiempo se detuvo. Después del evento. Hablaron en una terraza con vistas al mar. Miguel admitió, Nueva York fue vacío sin ti. Alejandro respondió, Madrid fue infierno sin ti. Se besaron. Pero con cautela. Hemos cambiado. Dijo Alejandro. Miguel asintió, pero el amor no. Decidieron intentarlo de nuevo. Esta vez con honestidad brutal. Mudaron a un apartamento en Barcelona. Un compromiso geográfico. Sin embargo, los fantasmas persistían. La familia de Alejandro envió una invitación a una boda de su hermana, ven solo. Él rechazó, o con Miguel. O nada. La respuesta, silencio. En Barcelona.
Enfrentaron nuevos prejuicios, vecinos conservadores murmuraban. Miguel perdió un contrato por su estilo de vida. ¿Vale la pena?, preguntó Alejandro. Miguel, sí. Porque es auténtico. Una crisis mayor llegó cuando la madre de Alejandro enfermó gravemente. Él viajó a Sevilla. ¿Solo? En el hospital. Su padre lo confrontó: si traes a ese hombre, no entres. Alejandro eligió entrar solo. Pero dentro. Defendió: Miguel es mi familia ahora. Su madre. Débil. Susurró: tráelo la próxima vez. Un quiebre. Pero el padre se mantuvo firme, causando una brecha irreparable. De vuelta. Alejandro y Miguel enfrentaron su mayor prueba: adoptar. En España. Legal. Pero socialmente controvertido. Aplicaron. Pero rumores de su pasado llevaron a rechazos. Somos vistos como inestables, dijo Miguel. Alejandro, furioso, organizó una protesta por derechos igualitarios. La manifestación en Plaza Cataluña atrajo medios. Pero también violencia. Un ataque homofóbico dejó a Miguel herido. En el hospital. Alejandro juró: no me rendiré. La recuperación unió. Pero reveló daños. Miguel desarrolló ansiedad: tal vez debamos escondernos. Alejandro negó: eso es retroceder. La tensión culminó en una pelea. Miguel quiso mudarse a un país más tolerante. Alejandro insistió en luchar en casa. España es nuestra, dijo. Miguel cedió. Pero con resentimiento. Meses después. Adoptaron a un niño huérfano. Un triunfo. Pero el precio: vigilancia constante. Juicios sociales. La familia de Alejandro se acercó tímidamente. Su hermana visitó, aceptando a Miguel. El tiempo cura, dijo. Sin embargo, el padre murió sin reconciliarse, dejando a Alejandro con culpa eterna. En la reflexión final, Alejandro miró su vida: amor ganado, familia parcialmente perdida, sociedad desafiada. Cada decisión había costado sangre emocional, pero traído despertar. Miguel y él criaban al niño con valores de aceptación, pero sabían que el ciclo podía repetirse. Fue correcto priorizar el amor personal sobre las expectativas familiares y sociales. ¿O se trata de un egoísmo disfrazado de valentía?